lo vamos a dividir en dos grandes grupos, en trauma vascular periférico y en trauma vascular central. Pero antes de explicar estos dos grandes grupos, la siguiente por favor, vamos a conocer los mecanismos a través de los cuales se produce este tipo de lesiones. Primeramente, tenemos el trauma penetrante, el trauma cerrado y el trauma iatrogénico. En el trauma penetrante nos referimos a cualquier alteración en la continuidad de los tejidos, ya sea por un corte o por una perforación. En el caso del trauma cerrado no va a haber una alteración de los tejidos, pero se produce a través de un golpe o compresión prolongada. En cuanto al trauma iatrogénico, ya sabemos que son errores médicos en algún procedimiento que puede suceder en algún momento. La siguiente. En cuanto a tipos de lesión, específicamente en el trauma penetrante, tenemos las siguientes. Tenemos la transección. Como nos muestra el dibujo aquí, nos referimos a un corte completo del vaso. Esto nos va a llevar a una alteración total del flujo, una hemorragia masiva, y por ende no va a haber pulso en la parte distal, va a estar frío y aparte lo más característico es la hemorragia masiva. Pensando un poco en algún ejemplo donde podemos encontrar una transección, quizás en algún accidente en el cual haya una amputación total del miembro o un corte bastante profundo. En cuanto a la laceración, es un desgarro parcial, no va a estar comprometido la gran cantidad de sangre, no va a haber una hemorragia tan masiva como en la transección, pero igual puede presentarse la ausencia de pulso distal o al menos disminuida y claro, lo más importante es que aquí podemos presentar trombos. En cuanto a algunos ejemplos de alguna laceración, quizás podamos tener el ejemplo a la hora de cocinar con algún cuchillo, se nos puede resbalar y podemos lesionarnos en la parte del antebrazo. Tomamos algún ejemplo. En el caso de la perforación, que es un orificio focalizado, la hemorragia va a estar focalizada en esa zona. Esto nos va a llevar a una evolución, a lo que llamamos una pseudoneurismo, que vamos a ver más adelante. Si pensamos en... Cuando ustedes hacen lectura clínica, cuando hacen referencia, cuando hablan de trauma vascular, hablan con propiedad. Si ustedes ven que hay una laceración total, sección total del vaso, hablan de transección. Cuando ustedes vean que esa lesión es parcial del vaso, hablen laceración. Cuando ustedes vean que hay alguna lesión puntiforme, hablen de perforación. Para cuando vayan a hacer la transferencia o la hoja de referencia, cuando hablen de trauma vascular. Bien, esos tres son muy importantes. Si aquí pensamos en algún ejemplo de un trauma por perforación, podemos pensar quizá a la hora de una construcción, pisar algún clavo, que se nos atraviese algún elemento como algún hierro, o tal vez en algunos pacientes consumidores de drogas en un estado mental alterado con sus propias jeringas podrían llegar a lesionarse gravemente. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora, continuamos en el trauma penetrante todavía. Vamos a hablar de la fístula arteriovenosa. Es una conexión anormal entre la arteria y la vena. El propio nombre nos menciona qué es lo que sucede en este tipo de lesión. Los más característicos que vamos a auscultar la presencia de soplos continuos en el lugar de la lesión y nos va a producir o nos puede producir un síndrome de robo vascular. Lo que va a pasar es que va a haber isquemia distal porque la sangre va a ser secuestrada básicamente y no va a llegar la suficiente sangre hacia el miembro herido. En cuanto a las aneurismas falsas, es sangre acumulada fuera de la arteria. Es una rotura contenida por tejido fibrótico. Aquí lo más característico es de la lesión puntiforme evoluciona a este tipo de lesión y se va a presentar con un hematoma expansivo en la zona. Primeramente empezamos con la de perforación, nos puede llegar a evolucionar a esta aneurisma falsa. Y puede ser, digamos, no inmediatamente, puede pasar unos par de horas después o días después de la primera lesión. La siguiente. Ahora, en cuanto al trauma cerrado, tenemos los espasmos segmentarios. Es una contracción brusca y prolongada de la arteria por un trauma directo o tracción. El ejemplo más claro que puedo encontrar, por ejemplo, es alguna luxación o algún miembro dislocado, el cual las arterias van a estar comprimidas y si no es atendido rápidamente, el miembro puede hasta ponerse pálido,
puede estar frío, lo que ya puede llevar a una isquemia. En cuanto a lesión de la capa íntima, es una rotura de la capa íntima de los vasos, formados por un flap, que obstruye el flujo y lo cual promueve los trombos. El flap, por así decirlo, es como un colgajo dentro de la capa íntima de la arteria, lo cual nos causa lo que nos menciona aquí, pues puede exprimirnos el flujo y promover la formación de trombos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, ya conociendo estos conceptos, podemos entrar a lo que es el trauma vascular periférico. Como nos menciona aquí, es una lesión traumática en los vasos sanguíneos fuera del tórax y del abdomen y de la cabeza, afectando principalmente a las extremidades, tanto brazos como piernas e incluso el cuello, a través de los mecanismos ya previamente mencionados, como ser penetrante, cerrado, lo cual nos lleva a una hemorragia, isquemia o complicaciones cardíacas. Aquí, muy a grosso modo, les voy a explicar los vasos más importantes por frecuencia de gravedad, muy a grosso modo. Empezando por el cuello, las arterias carótidas, subclavia, por ya ser heridas penetrantes como de bala, cuchillo, nos puede llevar a un stroke o sangrado masivo. Muy a grosso modo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a nuestros miembros superiores, la arteria axilar, ya sea por heridas tanto en el hombro como en la axila, nos puede llevar a este tipo de lesión. La arteria braquial, por ejemplo, aquí nos menciona las fracturas de húmero, heridas en el antebrazo. Y en cuanto a la arteria radial y cubital, en el tipo de pacientes que tienen frecuencia a cortarse, básicamente. Ahora, la siguiente, por favor. En cuanto a nuestros miembros inferiores, la que nos puede llevar a un sangrado fatal y posteriormente a la muerte es la arteria femoral. Cualquier tipo de lesión, ya sea una puñalada, en algún accidente de tránsito, o de las jornadas. También. Cuando nosotros somos pueblos medio festivos, ¿no es cierto? Y peor cuando ustedes estén de turno y necesitan corridas de toros en sus pueblitos, lo que van a recibir es el tipo. Y acuérdense lo que está hablando su compañero. Generalmente llegan con unas jornadas en la femoral común. Generalmente son en esa zona específicamente, se llama la zona del torero. Siempre hay esas lesiones, ¿está bien? Lo que dice su compañero es importante porque hay algo porque el riesgo es inminente de muerte. Y generalmente los pelados, porque son muchachos los que se meten, terminan muriéndose. ¿Está bien? Entonces, las lesiones que producen generalmente las jornadas. Siga, por favor, la femoral común. En cuanto a la arteria poplitea, traumas en la rodilla, fracturas, luxaciones, lo que vimos anteriormente que nos causaban los traumas cerrados. En cuanto a las arterias tibiales, heridas, esto de aquí lo podemos evidenciar bastante en conductores de moto. El típico golpe de costado que afecta toda esta parte lateral y nos puede llevar a graves problemas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora le cederé la palabra a mi siguiente compañera. A mí me va a tocar hablar sobre la fisiopatología de la lesión. Empezando por hemorragia masiva. La hemorragia masiva nos va a dar una hipovolemia. ¿Pero por qué nos va a dar una hipovolemia? Porque va a haber una pérdida de líquido o sangre en el momento de la hemorragia masiva. Esto nos va a dar un shock hipovolémico, que va a dar un estado de hipoperfusión sistémica que impide la adecuada oxigenación celular. Nos va a llevar al inicio de la famosa triada letal del trauma, que es la triada de la muerte. Esta triada va a estar por coagulopatía, hipotermia y acidosis. La coagulopatía va a haber una pérdida de factores de coagulación, lo que es el fibrinógeno, la protrombina y bueno, diferentes. En la hipotermia va a haber una pérdida de calor por la hemorragia y la exposición que contribuye a agravar la coagulopatía. En la acidosis va a haber una hiperperfusión que se genera un metabolismo anaerobio, lo cual va a ser una acumulación de ácido láctico. ¿Entienden eso? Ácido láctico. Sí. Metabolismo anaerobio. ¿Será importante para el estudiante, futuros médicos, el ácido láctico? Sí. ¿Para qué? Para poder interpretar un shock. No. Para poder determinar una isquemia, doctor. No. Hay mucha lesión a nivel celular. Una lesión a nivel celular.
lluvia de ideas. Acidosis metabólica. Pero para acidosis metabólica yo voy a pedir que las ácidos sulfuriladas me dicen que hay una acidosis, pero ¿para qué voy a pedir ácido láctico? ¿Para qué pedirían ácido láctico? ¿Para qué van a pedir ustedes ácido láctico? Oxígeno, porque si hay ácido láctico aumentado, quiere decir Estás viendo para eso gasometría arterial. No estás midiendo eso. ¿Qué quieren medir? ¿Para qué pedirían el ácido láctico? Evidenciar mitocondriopatía como el COVID-19. No, fibrinógeno. Entonces, pido directamente pruebas específicas para el COVID. ¿Para qué pedirían ácido láctico? ¿Para qué pedirían ácido láctico? Quiero entender tu explicación. sí, no Podría ser. No, PCR. Pronóstico. Pronóstico. Hay ácido láctico. Hay muerte celular. Hay metabolismo anaeróbico. ¿Qué es lo que está provocando? Muerte celular. Entonces, yo como médico necesito saber si este paciente o se queda o va a embolar. Pronóstico. Ácido láctico. Me sirve de pronóstico sobre el estado de mi paciente. Si ese ácido láctico está en 15, 25, hoy, mañana está en 30, 40, ¿qué significa? Mal. Muy mal pronóstico. ¿Qué significa el ácido láctico? ¿Qué significa la presencia del ácido láctico? Metabolismo anaeróbico. Y si el metabolismo anaeróbico significa hipoxia, isquemia y necrosis. ¿De quién? No de los tejidos, no de los aparatos, no me interesa. De la célula. Entonces, si ese ácido láctico comienza a ascender, yo sé, como soy estudiante de medicina, powerful, con mi varita mágica, que si comienza a ascender ese ácido láctico, es un signo pronóstico de muerte. Que muy mal pronóstico. Y ácido láctico en ascenso, perfecto. Comienzo a entender que eso es de muy mal pronóstico. ¿Está bien? Si sigue ascendiendo, pues obviamente que la muerte es cercana al paciente. Seguramente se va a producir un tipo de shock. El más común, hipovolémico. Pero si progresa, si todo esto progresa, ¿a dónde va a ir? ¿A qué tipo de shock? ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Perdón? Valeria. Valeria, ¿a qué tipo de shock va a ir? ¿A qué tipo de shock va a ir? No. ¿Cómo? Pues cardiogénico, circular. No va a ser repercutivo. Posiblemente sí, por la coagulopatía que mencionó tu compañera, posiblemente sí. Pero ¿en qué va a terminar este paciente? ¿Shock? Séptico. Su compañero le dice que va a introducir. Se va a introducir. Pues quiero que entiendan este pensamiento que quiero transmitirles, muchachos. Si ustedes entienden desde el principio la fisiología, van a entender la fisiopatología. Si hay algún organismo, alguna lesión que provoca a nivel vascular, las bacterias pues no están saludando, ¿no? ¿Qué hacen las bacterias? Invaden. ¿Qué se llama la presencia de bacterias en sangre? Se llama bacteriemia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va? Se difunde. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacen ustedes? Tratamiento antibiótico. ¿Tengo que empezar? Sí. ¿Tengo que empezar? Sí. ¿Qué empezarían ante todas las lesiones que su compañero ha hablado? ¿Cuál sería la primera indicación que ustedes tienen que hacer ante un paciente con este tipo de circunstancias? No. Ya lo digo, mecánicamente, lo vamos a hacer. Muy bien, muy bien. A, B, C, perfecto. ¿Qué es la primera indicación que ustedes darían? Médica. Indicación médica. Ya hemos hecho todo. A, B, C ya hemos hecho. Indicación médica. Reposición. Ya hemos hecho. Lavado de herida. Ya lo hiciste. Es mecánico. ¿Qué indicación urgente tiene que hacer ustedes? Dependiendo si es de ¿Puede provocar shock séptico?
Ya van a utilizar antibióticos, perfecto, pero el antibiótico, ¿qué tienen que pensar ustedes? Es una laceración, es una herida. Terapia antitetánica. Lo más sencillo del mundo. Cualquier paciente que llegue con una herida, lo primero que tengo que indicar es antitetánica, ya sea toxoide o la vacuna. Lo primero que tengo que indicar, ¿por qué? Uy, se están entrando las bacterias, pues no. Si no hago la terapia adecuada, me va a hacer mal, va a ir en contra. Si no hago la terapia, el antibiótico también me juega en contra. Pero es fundamental. Anoten en sus cabecitas. Cuando el doctor tenga una herida antitetánica, y la antitetánica tiene que estar escrita, porque si no está escrito, no sirve. Y si le da tétano, el culpable no es pues el tétano, el culpable es el médico. Y lo van a acusar ustedes. Es muy importante. Todas las heridas que ha hablado su compañero, perfecto. Todo lo que está hablando su compañera, perfecto. Pero necesito entender principios fundamentales. Ácido láctico como factor pronóstico para determinar el pronóstico del paciente. En este caso, si se eleva el ácido láctico, significa un pronóstico muy pobre de vida. ¿Está bien? Y eso es algo que quiero que entiendan ustedes. Cuando vean ácido láctico en ascenso, esa persona se está despidiendo. ¿Está bien? Por eso es que tengo que hacer todas las medidas posibles. Bicarbonato, antibióticos, vasopresores, todo lo que yo vea por conveniente. Pero si a pesar de todas esas medidas, mi ácido láctico continúa, ¿a dónde va mi paciente? A la gloria de Dios. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque va a decir la familia, ¿qué es lo que le dijo a la familia? ¿Cómo está mi familiar? ¿Se va a morir o no se va a morir? Ácido láctico elevado y en ascenso, ¿qué voy a decir? Nunca, jamás digan, se va a morir. No. Pronóstico malo, posiblemente haya un deceso. Posiblemente. Jamás aseguren, porque el que diga que se va a asegurar que se va a morir, ni yo que estoy de docente le digo, a ver, te vas a aplazar conmigo. ¿No es cierto? Ni yo lo sé, ¿cierto? Ni él lo sabe. Son fuerzas contrapuestas. Posiblemente él sea mi mejor alumno, me calla la boca. Por ahí yo me hago el malo y lo aplazo. Se queda callado. Pero ¿quién queda mal? Mi boca. Porque dije, claro, lo voy a aplazar, pero él mejora. Entonces, nunca, jamás aseguren que ese paciente ya murió. Solo cuando esté frío, dicen se murió. ¿Está bien? Antes, por ningún motivo. Ácido láctico en ascenso. ¿Qué significa eso, doctor? Que el pronóstico es malo, que su familiar está con un problema muy crítico que puede sobrevenir la muerte. ¿En cuánto tiempo, doctor? Dicen. Pero pensé la pancita y digan, vamos a ver, en 4 horas. Mentira. No tenemos esa razón nosotros los médicos. ¿Está bien? Mucho menos con los ancianitos. Porque los viejitos dan lucha hasta en el último minuto y siguen. Hasta que no le apagamos la luz, siguen luchando. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos y esto que habla su compañera es muy importante. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí. Por eso que quiero, toda herida que vaya a presentar como circunstancia o complicación de trauma vascular, necesito realizar terapia antibiótica. Necesito utilizar antibióticos. Por la situación de la contaminación. Todavía no sé si hay infección, porque no tengo evidencia clínica ni laboratorial. Acaba de cortarse, acaba de pasar. ¿Está bien? ¿Qué es lo malo? Y quiero que aprendan este tema. Esto es importante porque yo entiendo a los jóvenes y nos gusta mucho la adrenalina. Todos los fines de semana en Santa Cruz se sale a deshacer los caminos. Pero en esos trechos, en cualquier pequeño accidente, suceden las grandes desgracias. Lo llevamos al centro médico. ¿Quién está de turno? Acaba de salir, pero si está siendo internado, sí. Fin de semana, los únicos que hacen turno son ustedes.
Médico, no existe. No existe. Cuando yo fui y me provoqué la lesión, sábado a la tarde, un pobre pelado como ustedes, que temblaba más que una hoja. Me dio pena de verlo. El lunes fui, hablé, le dije, ¿dónde está su director? ¿Quién es el director en tal lugar? Fui allá, hablé, me fui a Ceres. ¿Por qué dejan a muchachos? ¿Por qué dejan a muchachos? No es que estaba de turno, no es porque no es que tiene que estar el médico tiene que guiarlos a ustedes, los tiene que guiar. Me ha pasado, y todos los fines de semana les pasa esto. Acuérdense, aprendan, ¿está bien? Sigan, por favor. También en la hemorragia masiva se va a ver una lesión focal de los tejidos. ¿A qué se refiere esto? Que además del sangrado, el daño en los tejidos va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a dar una disrupción de la integridad celular, que esto va a hacer el daño de los tejidos, va a alterar las membranas celulares, va a provocar la liberación de sustancias al medio extracelular, que va a conllevar a mediadores proinflamatorios. Y las células lesionadas... ¿Qué tipo de shock? Inicialmente hipovolémico. Él está hablando de qué? De factores proinflamatorios. ¿Qué hacen los factores inflamatorios? Que nuestro piso, que es el endotelio, se vuelva anormalmente permeable. Y el intravascular sale al extra. Se produce el famoso shock distributivo. ¿Entendido? Otro tipo de tratamiento. Siga, por favor. En los mediadores proinflamatorios se va a ver las células lesionadas y estas células van a liberar mediadores como citoquina, la interleucina 1, la interleucina 6, va a haber prostaglandina. Estos mediadores van a amplificar la inflamación reclutando células inmunitarias. Después nos va a llevar al CIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, cuando la inflamación traspasa a lo local y va a afectar a todo el organismo completo, se va a presentar este síndrome. Se manifiesta con fiebre, con taquipnea, con taquicardia, se puede ver una leucocitosis, una leucopenia, y es un signo de que el cuerpo está respondiendo de una forma generalizada al daño. Luego de esto nos va a dar una respuesta inflamatoria sistémica. Este es similar al CIS, implica una actividad masiva del sistema inmune, pero puede ser más desregulado o puede ser más severo. Esta respuesta, si no se controla, puede llevar y a desencadenar que los órganos que no están afectados comiencen a afectarse. Cuando existe una agresión de este tipo, se van a activar dos tipos de respuestas: la inmunológica y la celular. Inmunológica y celular. Al hablar de celular, cuando hay esta lesión de vascular, ¿qué células se activarán? ¿Qué células se activarán? ¿Qué células se activarán para ver un trauma vascular? Si es celular, con la anticuerpo sería los linfocitos B y ya la celular por el sistema. ¿Acaso hay algún antígeno? Las plaquetas. Se activan las plaquetas. Porque en la lesión, ¿para formar qué? El famoso trombo blanco. El famoso trombo blanco. Inmediatamente, ¿no? Ustedes van a controlar la laceración. Se activa ya el sistema de respuesta celular. ¿Quién? Plaqueta. Actúan inmediatamente. Tratando de ser el tapón blanco. ¿Está bien? Tapón blanco. Tiene que haber algunas circunstancias en las cuales están alteradas. Por ejemplo, actualmente, dengue, chikungunya, zika, todo lo que está viendo. Y esas personas, ¿qué es lo que provoca? Se cepillan, comienzan a sangrar. Una pequeña lesión, un sangrado importante. Y ustedes dicen, ¿pero qué tiene? ¿Discrasia sanguínea? No. Pregunten y consulten si la persona estaba con zika, o dengue o chikungunya. Porque lo que en sí va a producir una alteración del tapón blanco es esta patología. Ahora, respuesta celular y respuesta inmune. Los proinflamatorios. ¿Está bien? Proinflamatorios que ustedes van a ver que son elementos importantes, que son elementos que yo puedo llegar a controlar. Si son elementos
proinflamatorio. Y si yo quisiera hacer tratamiento, ¿qué tratamiento emplearía? Muy bien, al principio básico, frío, caliente, ¿no ven? Blanco, azul, blanco, negro, ¿está bien? Cuando ustedes hagan tratamiento, por eso le dije al alumno, no es antígeno, no hay una agresión de una bacteria, un hongo o algo, sino es una acción mecánica. Ante esa circunstancia debo determinar. Y si yo entiendo esto, van a saber el principio básico de una hemorragia. ¿Cuál es el tratamiento básico de una hemorragia? ¿Está bien? ¿Cómo? Compresión. Por ningún motivo, yo les voy a enseñar cuándo se debe utilizar el torniquete. ¿Está bien? No utilicen el torniquete por ningún motivo. ¿Está bien? Les estoy ahorrando unos 500, 800, $1000. Les estoy ahorrando unos 15.000, 20.000 bolivianos de su primera cita con la justicia. Con todo el consejo que les estoy dando, les estoy ahorrando a ustedes. Si no lo aplican en el orden legal, mis pésames. Porque todo esto entra en implicancias legales. ¿Está bien? ¿Por qué? Perdió la mano. Ah, que el doctorcito que estaba de turno no sabía hacer. Me dio tétano, porque el doctor no le colocó el antitetánico. Todo, o sea, la facilidad de nuestra gente es de echar la culpa a quiénes. A ustedes. Ni siquiera son capaces de decir mi paciente, mi pariente o la persona, el paciente llegó con esta situación. Ese entendido es fundamental. De vez en cuando se hace el torniquete. ¿Estás entendido? ¿Sí? Perfecto. Bien. Luego, en el síndrome de disfunción multiorgánica va a ocurrir varios órganos que comienzan a fallar debido a la inflamación. Se va a descontrolar y va a haber una mala perfusión. Los órganos comúnmente que se van a dañar van a ser los pulmones, los riñones y el sistema cardiovascular. Si la respuesta inflamatoria sistémica del síndrome de disfunción multiorgánica no se controla, va a llevar a cambiar. ¿A qué les va a llevar esto? ¿Paro cardíaco o paro respiratorio? ¿Paro? ¿Paro? Estamos hablando de sepsis. ¿Se acuerdan las causas? Cuando hemos hecho el SP, hay dos tipos de causas. Este paciente ve una parada cardíaca no respiratoria. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, también se va a ver diferentes manifestaciones clínicas. Y Pregunta de examen. Siempre preguntan esto. bueno, va a haber signos blandos y va a haber signos duros. En los signos blandos vamos a encontrar un hematoma pequeño, moderado, pero no pulsátil. Va a haber una ascendencia al sangrado importante en el sitio del accidente, importante. También va a haber un déficit periférico en la lesión próxima del trayecto a la arteria. Va a haber un pulso palpable, pero disminuido. En los signos duros va a haber un sangrado activo pulsátil, va a haber un hematoma expansivo, va a haber ausencia de los pulsos distales, va a haber un soplo o tril de la lesión. Ese soplo se lo palpa, es palpable en la lesión de la herida. También va a haber una isquemia distal, que es la síncope, palidez, paresthesis, dolor o pain, parálisis o la incapacidad de regular la temperatura. Y vamos a lo que es la revisión primaria. Va a haber el A, B, C, D y el A, P. La A va a ser la vía aérea controlada de la columna cervical, que va a entrar en MES. El miro, escucho y siento. Que vamos a mirar si va a haber fractura, si escuchamos, si sentimos. En la B va a ser el breathing, que es la respiración y ventilación. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, si respira, la extensibilidad del tórax, si hay oxígeno. En la circulación, que es con control de la hemorragia, vamos a ver piel, pulso, estado de conciencia, cómo va a estar el paciente, si habla. En el estado de conciencia vamos a usar la escala de Glasgow modificada. En la D va a haber el déficit neurológico, la escala modificada, que va a ver las causas de la pérdida de la conciencia.
En la E va a haber la exposición, control del ambiente, vamos a cubrir y prevenir la hipotermia. En la P, que es el pain, manejo del dolor, la utilización de analgésicos fuertes, no opiáceos. Un extra que el doctor dijo que no utilicemos la morfina por sus efectos secundarios, cual la depresión respiratoria o La saquen de foto, eso es muy interesante. Ese diagrama, queda sencillito, para que lo entiendan muy bien. Solo un pequeño resumen, ¿no? De todo. De toda la clase, muy bien, de toda la verga del docente de 2 clases, exactamente. Cuando yo entiendo el manejo del dolor, les voy a repetir, no utilicen opiáceos. ¿Está bien? No utilicen opiáceos. Se les puede morir el paciente. Y aparte que si no se me muere, tengo que saber intubar al paciente. O sea, sobre el diablo me estoy buscando 5 más. ¿Está bien? Entonces, preferible utilizar los medios seguros con los que voy a determinar y mejorar. Muchas veces el paciente está con grado de alcohólico elevado, con cocaína o alguna circunstancia que provoca otra alteración importante. Entonces traten de ser cautos en el manejo del dolor. Siempre digo, me da pena, pero yo dejo a criterio de ustedes el manejo del dolor. Nunca les digo cuál más o menos podría ser el mejor manejo. Yo pues un antiinflamatorio, un analgésico puro que puedo utilizar para mejorar momentáneamente. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo de manejo para el trauma vascular. La sospecha en trauma vascular va a haber dos que van a intervenir, una estabilidad hemodinámica y una estabilidad hemodinámica. En la estabilidad hemodinámica va a haber una resucitación hemostática, lo cual esto nos va a llevar a que hagamos una angiografía endovascular. También, si esto es confirmatorio, vamos a llevar a una cirugía de control de daño, una resucitación dirigida por objetivo, y vamos a reparar definitivamente la periferia de la cirugía endovascular abierta. En la estabilidad hemodinámica vamos a evaluar la clínica, lo que es el ATLS y el DCTS. Va a haber una resucitación dirigida por objetivo, va a haber imágenes vasculares como tomografía compartimentada, angiografía, y si hay lesión vamos a reparar va a haber una reparación definitiva urgente que sería una cirugía endovascular o abierta, y si no hay lesión va a haber una observación o un control. Bueno, continuando entonces con lo que va a ser el damage control o control de lo que va a ser el daño. Bueno, estos van a ser diferentes procedimientos o técnicas o medidas que se van a llevar a cabo para cumplir lo que va a ser los siguientes objetivos. Uno de estos viene a ser contener lo que es la hemorragia lo antes posible. Otro vendría a ser restaurar temporalmente la perfusión distal, es decir, la perfusión de las estructuras anatómicas que se encuentran distal a lo que va a ser la lesión. Evitar la pérdida de la extremidad, estabilizar al paciente para una cirugía reconstructiva definitiva en un segundo tiempo quirúrgico, ¿no? Porque ya que lo que van a hacer estos procedimientos en sí son para estabilizar al paciente, no en sí no actúan como un tratamiento definitivo, ¿ya? Son lo que van a ser diferentes procedimientos, los cuales van a ayudar, se podría decir, a lo que va a ser el tratamiento definitivo que se va a efectuar frente a lo que va a ser el trauma vascular. Bueno, algunos que vamos a mencionar, ¿ya? Está lo que es la compresión directa, el torniquete y el empaquetamiento local. Bueno, referente a lo que va a ser la compresión directa, ¿ya? Entre las indicaciones tenemos hemorragias en extremidades visibles y accesibles, lesiones donde no se identifica aún el vaso. Respecto a lo que va a ser la compresión directa, hay que tener en cuenta que esta es una de las primeras medidas que se va a llevar a cabo para lo que va a ser para el control de una hemorragia externa visible. ¿Ya? En esto se recomienda lo que va a ser el uso de lo que va a ser guante si es posible, y esto consiste solamente en lo que es Siempre. No es lo posible. Siempre. Bueno, respecto a lo que va a ser el procedimiento, esto consiste en lo que va a ser la compresión directa y constante. ¿Con qué? Sobre lo que va a ser la herida sangrante con compresas o lo que va a ser Gasas, o apósito también. gasa, compresa, esterilizar. Esterilizar. Estéril.
estéril en lo posible, ¿está bien? Estéril en lo posible. Eso sí es lo posible, los guantes obligatorios. Bueno, tener en cuenta que lo que va a hacer la compresión directa, esto no va, bueno, en su gran mayoría esto es suficiente en sí para, bueno, llega a ser suficiente en caso de lo que va a ser hemorragias menores. En caso contrario se llegan a tomar otras medidas. Bueno, referente al torniquete, el doctor había comentado. Torniquete, no. Fuera torniquete, no se utiliza. No se utiliza. Por la verdad, esa relación. Por ejemplo, esto es lo que yo recibí hace unos 5, 7, 8, 10, no sé cuántos años, en una noche de... Yo siempre hacía los martes. Era un martes que tocó ser Navidad. Una pareja discutiendo al sol de las bebidas alcohólicas. La mujer agarró, rompió la botella y le quiso cortar la cara al novio. El novio de ver eso hizo esto, obviamente, para protegerlo. Se lo cortó. Una lesión importante. Por eso a las 12. Plan 3000, llevan a un hospital cercano. El hospital cercano llegan a 1:30, 2 a la Petro, una lesión importante. Cuando voy a ver al paciente desde afuera, la cantidad de chorrera del sangrado, perfecto. Voy a ver el otro ya con signo de hipovolemia. Contracción de shock cada 3. Comenzamos a hidratar, comenzamos a ver todo. Cuando le vendo la mano, estaba azul. Buena la lesión, y harto vaso, me impresionó. Bueno, con eso sacar la venda. La venda, y nunca llegaba. Llego, torniquete, aquí, por encima de un torniquete, seguía sangrando. Abro, pinzas. Mamín, abro el torniquete, vuelve la coloración a la y obviamente que había sangrado. Cuando vuelvo a mirar, le pregunto, ¿y dónde la llevaron? ¿Quién había? Una doctorita. ¿Qué le hizo? Intentó de todo, no sabía de dónde salpicaba la sangre, le puso de todo. Y nunca llegó al vaso. Al final, ¿qué hizo? Torniquete. Esas son las circunstancias que ustedes no las pueden realizar. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, lo que produce el torniquete es una isquemia distal a lo que está lesionado. Entonces, la única indicación que tiene el torniquete es cuando existe amputación traumática de un segmento. Y no es el cuello, obvio, ¿está bien? Si hay amputación traumática, la mano, el antebrazo, el pie, el muslo, que fuere, ustedes pueden realizar torniquete. Es la única indicación en la que a ustedes se les está permitido realizar el torniquete. Porque además de hacer un bien, genera un gran mal. ¿Por qué? Porque puede estar una red venosa o arterial superficial rota, y lo que están haciendo es cohibir inclusive la rota. ¿Está bien? En algunos casos, cuando estén en provincia, algunos hacen torniquete y cada 10 minutos. Ahora, por ejemplo, torniquete utilizan en las mordeduras de víbora. En el año 2001 yo estaba siendo médico de provincia y me tocó un fin de semana largo. Y encargo a uno de mis compañeros, le digo, andate hacia un centro grande, poblado en el Chaco, le digo, anda por favor a tomar recaudo y hacerte cargo el fin de semana. Perfecto. Te van a dar viáticos, te van a dar todo, perfecto. El lunes me llega una niña, 8 de la mañana, a la emergencia, toda polvorienta. ¿Qué pasó? Tenía 10, 12 años. La mamá, ayer en la tarde la mordió la víbora. Y aquí la tengo, todavía la tenía en una bolsa, la miré. Era una venenosa con unas características interesantes. ¿Qué pasó? La llevé al centro médico. ¿Dónde? En San Miguel. ¿Y quién estaba? No había nadie. Esperé tanto y le vino el doctor que estaba tomado. ¿Y qué le hizo? Le puso un suero y dijo que no va a pasar nada. La mordedura había sido en el tobillo izquierdo, sobre el tobillo. ¿Qué hizo mi colega? Le puso un torniquete sobre la rodilla. De donde estaba la niña,
tuve que salir como 2 horas caminando a la vía. De la vía hasta llegar al hospital casi han sido como 4 o 6 horas tardó en llegar. ¿Cómo llegó ese miembro? Cuando saqué el torniquete, no había circulación, había filteras, había ampollas, había lesiones, obviamente, porque eran lesiones hemáticas como también neurotropas, de una víbora mixta que había provocado las lesiones. ¿Qué tuve que hacer? Colocar un par de antibióticos en 2 o 3 días hasta determinar la necrosis. ¿Y qué es lo que hicimos al 5º o 6º día? Entramos con un traumato a realizar la desarticulación del miembro. Y hace unos 5 o 7 años volví por esa población, vi una niña muy bonita, me miraba, la mamá me miraba. ¿Quién será? Cuando vi que la niña utilizaba algo para caminar, ahí me di cuenta que me acerqué. ¿No eres de San Miguel? Sí, soy de San Miguel. La niña, sí. ¿Usted es el doctor? La mamá también me reconoció. ¿Qué hice con mi colega? Agradecerle por todas sus funciones y retirarlo del cargo. Por su culpa, esa niña quedó así. No fue la vida, fue por el colega que hizo el torniquete. Nunca utilizar eso, ni siquiera en tu cardiograma regularmente. ¿Está bien? No se utilice. A menos que haya lesiones. Yo cuando tuve esa lesión, llego al muchacho ahí al centro, mi dedo que estaba afuera, me hizo un pequeño torniquete, hace una ligadura, préstame una pincita, ¿cómo hago la ligadura del préstamo? Ayudarme, por favor, que no había nada, no había quién. Y si yo me hacía el torniquete de la mano para que no sangre, las lesiones eran más complejas. No debe realizarse torniquete a excepción de que existe una amputación traumática del miembro distal. ¿Está bien? Es lo único que a ustedes se les está permitido realizar esas circunstancias. Y si ese miembro distal seccionado fue amputado, no se lo den a los perritos ni a los chanchitos, ni lo boten a la basura. ¿Está bien? ¿Qué es lo que debe hacerse? Ese miembro afectado se lo lava, se agarra una conservadora, se lo llena de hielo, y se lo pone, se lo sella y se lo manda con el paciente. ¿Está bien? ¿Listo? Es lo que ustedes tienen que hacer sí o sí. Referencia. Se refiere a tal paciente con trauma muscular con características de amputación traumática de la mano derecha. Al pie, nota, en conservadora se envía el miembro afectado, hora de la lesión, mejor si es antes de las 6 horas, porque el cirujano vascular tiene la capacidad de reinsertar nuevamente el miembro. ¿Está bien? Sí. Antiguamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando yo estaba de la edad de ustedes, en internado, me enseñaron a hacer arterio y venografía. Me enseñaron a suturar. Cuando me llevaban estos casos, cuando yo estaba en provincia, yo las hacía porque me gustaba mucho. Llega una señora muy pobre que por sacar unas naranjas, agarró con un hacha, se voló enterico estos 2 dedos. Cuando llega, colgaba la piel lateralmente. Había ido a una posta. Le había dicho al médico, no, un ratico, se lo voy a sacar. Una señora, pues, pobrecita, le había dicho, no, déjenmelo nomás, porque voy a quedar sin dedo. Y yo estaba saliendo de mi turno, me dice, doctor, el paciente con trauma muscular. No, por favor, la veo llorando, muy humilde, me toca la paloma divina del Espíritu Santo. La veo seccionado. Cuando voy y la veo, lateralmente, estos 2 bordes laterales estaban indemnes. Había sección ósea, sección casi total, era total, pero laterales estaban bien. Como todo médico, me permití pensar de que estas dos puentes que había me podían servir para utilizar. ¿Qué es lo que hice? Inmediatamente. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Si era una lesión traumática de hueso. Fijar. ¿Qué es lo que hice? La bocuncha. Utilicé esas agujas raquídeas que existen, se las introduje por todo el dedo y se lo fijé. Fijé primero lo que iban a ser las lesiones traumáticas óseas.
Luego, lo que hice simplemente fue aproximar borde. Al segundo día vi que estaba medio necrótico. ¿Qué es lo que hice? Ya me hice cirujano. Abrí abdomen y los marsupialicé los 2 dedos. Estuvieron 5 o 7 días allá adentro los dedos. Yo fue el miedo de que podía ser una sepsis abdominal importante, una fascitis, alguna cosa. Porque mis dos salían por ahí las agujangas. Dije, lo voy a hacer. 10º día, saco, pero todavía crecido el tejido celular subcutáneo, grasa por debajo del dedo, lo saco los dedos, rosadito. Retiro los 2. Resultado, la mujer puede hacer esto. Logra cerrar las manos. Un mes después me trajo 50 naranjas de pago. Era una señora muy pobre, me trajo 50 naranjas de pago. Con la mano resuelto. Es importantísimo el conocimiento de la anatomía. Yo estaba un día en mi quinta y llamo a un primo y me dice en Porongo, por favor, mi hijo va a sufrir un accidente. Y está en Porongo. ¿Y qué pasa? Se lo quieren cortar la mano, me dice. ¿Por qué? Le digo, solo un pelecho le agarra. Me dice, a ver, mandame la foto del pelecho. Lateral también. Solo tenía eso. ¿Qué había hecho el médico? Era fácil, pues, sacársela a la piel. Por favor, que te mande, que le ponga hielo y que te la mande urgente. Por favor, no, que se abre, no. Le dije, por favor, yo soy médico, me le pone hielo encima y me lo manda. Pongo en una bolsa con hielo y me la manda. Llegó 20, 30 minutos después y estaba esperando un cirujano vascular. 2 años después, hoy día, después de todo, porque hubo sección de todo, el muchacho, mi sobrino, tiene la mano. No logra realizar muchas actividades, tiene una mano casi en gana, pero la tiene en la mano. Un poquito de pensamiento y de conocimiento anatómico. Un poquito de conocimiento anatómico. Porque es una pielcita la que está agarrando. Pero esa pielcita significa el 10 o el 20% que ustedes van a tener. Era fácil hacer el torniquete, le dije, y por favor, doctor, le dije, no con torniquete, pero va a sangrar con presión. O coloque una Kelly en la zona sangrante. Listo. Por favor, mándemelo así. No se bota el miembro que está acostado, que se han acostado ayer. Conservadora, en una bolsa posiblemente estéril, la llenan de hielo y se remite. ¿Listo? Se puede hacer actualmente muchas técnicas. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Torniquete para nada. Ya, entonces, referente a lo que va a ser otro procedimiento, vendría a ser lo que es el empaquetamiento local, que, bueno, esto, indicaciones en heridas con sangrado profundo, donde no se puede hacer presión directa eficaz, ¿no? Heridas cavitadas profundas, en brazos y piernas, en donde la compresión directa no es efectiva, y es muy difícil. Bueno, esto consiste en lo que va a ser, en colocar lo que va a ser gasas o apósitos, estéril, como mencionaba el doctor, en la cual vamos a colocar una columna en la cual en cada colocación de gasa o apósito que vayamos a realizar, vamos a realizar lo que va a ser presión, en lo que va a ser sobre la herida, ¿ya? Esto con la finalidad de generar lo que va a ser taponamiento, en el cual frene lo que va a ser el sangrado de la herida. Siempre y cuando, cuando utilicen este método o cualquiera de los otros métodos, utilicen vaselina líquida. Si no hay vaselina líquida, vaselina. ¿Está bien? La empapan y la colocan sobre. ¿Ustedes ven boxeo? ¿Sí? ¿Qué le colocan a los boxeadores cuando tienen un corte? ¿Qué les colocan? ¿Han visto? ¿Han visto el UFC, boxeo, todo? ¿Qué les colocan? No, vaselina. Y compresión. ¿Listo? Cuando quieren hacer packing, vaselina. ¿Por qué? Porque cuando yo, médico, reciba esa lesión, voy a desprender, ¿qué estoy haciendo? Arrancando la lesión. Sin embargo, si yo coloco vaselina líquida, por la normal, lo que voy a hacer es deslizar y no provocar mayor lesión sobre el que ustedes tienen afectado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso ¿qué es lo primero que pondrían en heridas? ¿Qué es lo que ponen la gente? A ver. ¿Qué es lo primero que pone la gente? El café en estas alturas. ¿Cuánto cuesta, hijo? No voy a pensar en poner café, ¿sí o no? Si está sangrando, ¿qué es lo primero que pone? Café. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pone? Pasta dental, cebolla, comida, lo que pille, clara de huevo, muy bien, después puchi,
te ponen pero lo que pillan, ¿sí o no? Y te ponen todo eso. Bueno, eso tengo que respetar por lo que tiene tradición, pero eso es totalmente adecuado. La clara de huevo, por ejemplo, el huevo no puede utilizar porque está poniendo tétanos sobre esa herida. ¿Y el café qué hace? Nada, solo se adosa. Entonces, cuando me llega una herida importante, lo que voy a hacer, dice su compañero, colocar compresitas, jugasitas estériles, las empapo en vaselina, o las pringo un poquito, con abatelengua, con baja lengua, inmediatamente coloco y comienzo a hacer compresitas. ¿Está bien? ¿Entendido? Sí. Sencillito. Continúo, doctor. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, muchachos. Me parece que sí, felicitaciones. ¿Ah? Me gusta este nivel de felicitación que está teniendo.